y se asustan y piensan que es un fantasma. Y Jesús le dice, cálmense, soy yo Jesús. Pero entonces, entre todos los discípulos que habían ahí, el único que se atrevió y fue atrevido fue Pedro. Por eso que Pedro, por más que se asustó con el viento y se hundió, eso es parte de la historia, pero fue el único que se atrevió a decir, oh, tú eres Jesús, pues que yo camine sobre las aguas también. Tú eres Jesús, pues déjame que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pues claro que sí, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Comenzó a andar en lo desconocido. Pedro comenzó a andar en lo desconocido. Cuando le dijo a Jesús, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Pudo haber reconocido a Jesús, no lo estaba reconociendo, ya era bien noche, oscuro. Allí no había luz, no había nada. Solamente ven la silueta de este personaje caminando. Y él dijo, bueno, si es o no es, que yo camine. Pero no sabían que era Jesús, se confundían, decían, oh, es un fantasma. Pero entonces cuando Jesús dijo, no se preocupen, soy yo, pero como que todavía estaba esa pequeña duda de, pues si eres tú, déjame ir. Y empezó a caminar en lo desconocido. Y caminó sobre las aguas. Y iba caminando hacia Jesús. Y dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Gritó dependencia de Dios. Mientras los otros estaban sanos y salvos en la barca, él estaba caminando sobre las aguas. Cuando nosotros decidimos, Señor, déjame hacer tu voluntad, déjame caminar en tu ministerio que me has dado, Dios, van a venir las tempestades, se va a levantar el mar en contra de nosotros, el viento va a soplar fuerte, ¿verdad? Y tal vez flaqueemos o desmayemos. Pero cuando estemos ahí hundiéndonos, ahí va a estar Jesús, extendiendo su mano para levantarte nuevamente. Y dice, no te preocupes, esto soy yo. De todo eso, tú fuiste el único que te atreviste a venir a mí. Tú fuiste el único valiente que te atreviste a venir a mí. Jesús no quiere personas que se crean que lo pueden hacer todo. Jesús quiere personas que puedan saber, que entiendan que su dependencia está en Dios. Pedro, aunque su fe falló, como dice Jesús, hombre de poca fe, ¿qué pasó? Confió y supo que en ese momento quien único podía ayudarlo era Jesús. Era Jesús. Pedro entendió que Jesús era el único que podía ayudarlo. Él podía haberle gritado a los otros discípulos que estaban en la barca, ¡ay, ayúdame, estoy ahogando! No, así, pero le gritó a Jesús, Jesús, ayúdame. Y Jesús lo ayuda. Ese comienzo ahí, ¿verdad? De Pedro, cuando camina sobre lo desconocido. Cuando nosotros caminamos sobre lo desconocido, estamos dejándole saber a Dios que lo necesitamos a Él y que Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Estamos diciéndole a Dios, Dios, toma tú las riendas de mi barca, de mi caminar. Y en medio de ese lugar desconocido, nos acercamos a Dios y hace que nuestra relación con Dios sea más fuerte. Al Pedro atreverse a caminar sobre las aguas, en medio de esa tempestad, en medio de esa oscuridad, caminar en esa circunstancia desconocida, lo llevó a él a tener una relación más íntima con Dios. En una ocasión, luego de eso, está Jesús preguntándole a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Ahí te voy a ver cómo Pedro viene a ser más que vencedor. Jesús empieza a preguntar, ¿qué dice la gente de mí?
Y los discípulos empiezan a decirle, no, uno dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres profeta, tú eres este, empiezan a decirle muchas cosas. Eso se encuentra en Mateo 16, del 15 al 19. Mateo 16. A 19. De 15 al 19. Voy a estar leyendo los versículos de 15 al 19. Pero en esa ocasión, luego que Pedro caminó sobre las aguas del mar, luego que Pedro se atrevió a caminar en lo desconocido, aunque se hundió y aunque dudó, pero caminó en lo desconocido y reconoció que Jesucristo era el único que podía librarlo cuando se hundió. Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el único que nos puede dar la fuerza para salir de nuestro problema, de nuestra angustia, de nuestra tempestad, Jesucristo nos lleva de victoria en victoria. Nos lleva de gloria en gloria. Nos hace más que vencedores. En esa ocasión, pues Jesús estaba preguntando qué decía la gente de él. Y él les dijo, después que ellos le dijeron lo que las personas pensaban, Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Una pregunta. Ok, todo el mundo dice eso, pero ahora tú, ¿qué tú dices quién soy yo? Y ahí rápidamente, el que comienza a hablar, ¿quién fue? Pedro. El mismo que fue el que se atrevió a caminar sobre las aguas del mar. Rápidamente Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Acaso no tuvo Pedro una relación con Dios íntima? Cuando Pedro decidió caminar en lo desconocido, aunque se hundió, comenzó a tener una relación más íntima con Dios. Tanto así que cuando Jesús le hace esta pregunta, él le responde, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, yo me imagino que el rostro de Jesús tuvo que tener una sonrisa que iluminaba el lugar. Porque entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios mismo le reveló a Simón Pedro que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y al llevar a Pedro a eso, Pedro fue el primero que recibe autoridad entre los discípulos. Pedro fue el que recibe las llaves del reino. Mira lo dice, versículos 18 y 19. Y Jesús hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús mismo hablando, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le está dejando saber sobre mí, sobre Jesús, la iglesia que está edificada. Dice el apóstol Pablo que Jesús es la piedra angular del templo. Jesús es la piedra angular, el centro de donde se origina el cristianismo, la iglesia. La iglesia no está fundada sobre ningún hombre ni sobre ninguna religión. La iglesia está fundada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es que Él lo dice. Sobre esta roca, Jesús es la roca inconmovible. Edificaré mi iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios, no el edificio. Nosotros como iglesia de Dios estamos edificados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella.
Al nosotros estar fundamentados en Cristo Jesús, ni la muerte, ni el infierno, ni el Hades, ni el mismo diablo puede prevalecer contra nosotros, porque ya Cristo Jesús nos hizo más que vencedores. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese famoso versículo que lo utilizamos tanto. Yo tengo las llaves, tengo el poder. Las llaves simbolizan poder, autoridad, ¿verdad? Y Jesús le dio el poder y la autoridad no solamente a Pedro, sino también a nosotros. Jesús nos ha dado la autoridad a nosotros. Y nada, ni nadie nos podrá apartar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en esta tierra será desatado en los cielos. Pero eso no se adquiere así porque sí. Fui hoy, me convertí, hice una oración, hice la confesión de fe, ya soy cristiano, ya tengo las llaves, ya tengo la autoridad. No, así no funciona. El cristiano tiene que seguir una vida santa, y santa es separado. Eso es lo que significa santo. Vivir una vida separada para Dios. Para obtener las llaves del reino, para obtener esa autoridad, tenemos que vivir una vida separada para Dios. Para tener las llaves y tener esa autoridad, tenemos que caminar en lo desconocido y dejar que Dios sea el que nos guíe. Que sea Dios el que nos ilumine. Que sea Dios el que nos diga a la derecha o a la izquierda. Que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas. Pedro caminó lo desconocido. Se atrevió a salir de esa barca cuando los otros se quedaron sentados en la barca en el lugar seguro. Él se atrevió a salir de la barca y caminar en lo desconocido. ¿Y qué recompensa tuvo? Fue el primero que Dios le dio las llaves del reino de los cielos. El primero que Dios le dice, tú vas a tener la autoridad. Fue a él a que el Dios mismo le reveló que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se atrevió a caminar en lo desconocido. Y Abraham, salió una generación grande de Abraham que ni siquiera nos podrá contar. Dice, la compara con las estrellas del cielo, porque fue obediente y caminó en lo desconocido. Cuando aprendemos a caminar en lo desconocido, aprendemos a tener una relación más íntima con Dios, aprendemos a ser obedientes a Dios, aprendemos a depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, nos hacemos más que vencedores. Y cuando somos más que vencedores, podemos decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada me podrá separar de mi Dios. Hoy yo puedo decir, soy más que vencedor. Caminando en lo desconocido y sin saber a dónde Dios me va a llevar después de aquí, yo sigo caminando, confiando que Dios es el que tiene el control, que Dios es el que me va a guiar al lugar donde Él quiere que vayamos, haciéndonos más que vencedores.